La preocupación por el contenido de la obra de arte ha sido una constante del pensamiento artístico desde sus inicios en el mundo clásico, aunque es cierto que la formalización universitaria de la historia del arte pues tuvo lugar en el siglo XIX. Hoy vamos a hablar de la iconografía en la historia del arte, de lo que es, de los grandes nombres también que han significado algo hasta nuestros días. Para ello nos acompaña el profesor de Historia del Arte, el profesor Antonio Urquizar. Bienvenido. Hola, Isabel. Hablamos de iconografía en la historia del arte, pero la iconografía, ¿desde qué punto de vista la vemos? ¿Desde el punto de vista del artista, desde el punto de vista del teórico que estudia la obra del arte? Bueno, hoy vamos a hablar no desde el punto de vista del artista, sino de la iconografía como una disciplina o como uno de los acercamientos que tienen habitualmente los teóricos que estudian la obra de arte, y de manera principal como uno de los espacios básicos de trabajo de la historiografía del arte. He empezado diciendo que fue en el siglo XIX cuando de alguna manera se asentó lo que es esa formalización de la historia del arte. Esos teóricos comenzaron en el siglo XIX, aunque yo creo que el gran boom, la expansión fue quizá en el siglo XX. Podemos quizá comenzar con nombres y también, pues de alguna manera, con métodos de hacer, porque no todos pensaban lo mismo y algunos hasta llegaron a la contradicción, digamos, a distintas escuelas, por lo menos. Podemos empezar con un nombre, es Barbour. Barbour, un gran teórico del arte. Desde siempre, desde el principio, él se interesa por el análisis de los contenidos simbólicos de la obra de arte, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es su trayectoria? Como punto de partida hay que entender de qué estamos hablando al utilizar el término iconografía, y esto nos va a permitir entender también mejor el papel que Avi Barbour jugó en todo esto. Vamos a utilizar como elemento de base un concepto amplio de iconografía como ciencia o disciplina que se interesa, que estudia los contenidos semánticos que están en la obra de arte. Como decías al principio, desde que hay escritura sobre arte, desde que hay reflexión sobre arte, hay una preocupación por qué contaban las obras de arte. Eso ocurría en el mundo clásico, ocurría en la formulación de la teoría del arte en el humanismo, en el Renacimiento. De Battista Alberti ya decía que la pintura es sobre todo una narración de una historia. Y eso está también como una de las líneas fundamentales cuando empieza a escribirse desde un punto de vista universitario, en los comienzos de la ciencia académica que entendemos hoy sobre arte. La primera historiografía del arte, la crítica artística, la literatura artística de los siglos XVII y XVIII partía de una tradición en la que las formas eran muy importantes, en el que el análisis estético, de gusto, de estilo, era el elemento fundamental de esa primera historia del arte hecha, podríamos decir, casi que por y para los pintores. Pero en paralelo a esto, esta preocupación por los contenidos estaba presente, latente, pues también, por ejemplo, en la literatura artística, que se preocupaba por la función religiosa de las obras de arte, ¿no? Y cuando en esta codificación académica de los saberes que se produce en el siglo XIX nace lo que hoy llamamos historiografía del arte o historia del arte de manera convencional, hay una gran corriente de tradición centroeuropea, de tradición germana en el mundo austriaco, en el mundo suizo, en la que hay un entendimiento de las obras de arte como artefactos culturales en relación con la historia, en relación con la civilización, con la cultura, con la ideología, y analizados desde este punto de vista. En esa escuela surge Avi Warburg. Avi Warburg es un personaje formado en el mundo universitario, pero con unas inquietudes y una apertura de miras que le llevan mucho más allá de esa formalización cerrada de la disciplina en la universidad. Él tenía una situación personal que le permitía una holgada independencia y él podía un poco salirse de los márgenes codificados por la disciplina en la carrera universitaria y le permitían un poco pues avanzar hacia lo que a él le interesaba y trabajar los temas que a él le parecían importantes, aunque no tuviera una repercusión académica tan notable como otros temas.
Él parte de unos estudios, de un enfoque hacia el mundo del Renacimiento y de una concepción de la obra de arte como artefacto humanista en relación con la literatura, con el pensamiento humanista, y en el que él intenta, en sus primeros trabajos, de manera principal, ofrecer una explicación del sentido que tienen las obras de arte desde su relación con la literatura y con una serie de textos clásicos, de tal manera que las imágenes son unos modelos de expresión de unos tópicos y de unos contenidos que proceden del mundo clásico y que se recuperan y se recrean y se convierten en lo que él llamaría en cierta medida en síntomas del tiempo, en elementos que permiten a nosotros como espectadores o como investigadores hoy día descubrir, desentrañar la historia psicológica de la humanidad a través de estas imágenes que son pues campos de pruebas, pistas sobre las cuales podemos indagar. Pero Barbour además hace un análisis profundo de lo simbólico. ¿Qué importancia tiene la simbología, el símbolo, en la teoría de Barbour? Barbour plantea esta idea de iconografía rescatando una serie de conceptos humanistas en torno a la capacidad simbólica que tenían las imágenes, a la concepción de las imágenes como soporte para una alegoría y una conexión con el tema. Algo que, entre otras muchísimas explicitaciones, estaba concretado en la iconología de Cesare Ripa, que es un repertorio de imágenes con sus explicaciones y con sus excursos narrativos que van contando el sentido que tienen estas imágenes. Esa iconología de Ripa, que recogía pues el significado de estos símbolos concretos, le sirve a Barbour para entender que las imágenes que nos rodean hoy, pero también las que nos vienen rodeando desde el Renacimiento, son soportes para el símbolo. Y como tales símbolos son elementos que permiten entender un contexto más amplio. Son, como decía antes, síntomas de modelos de pensamiento, son síntomas casi antropológicos, podríamos decir, de relación con el mundo y de expresión psicológica de una civilización. En ese sentido, es importante señalar también que para Barbour este tipo de estudios sobre la imagen no pretenden realizar, aunque utilizan herramientas de carácter contextual, se basan en utilizar fuentes coetáneas de la época y se basan en rescatar el entendimiento que los contemporáneos hacían de esas obras, pero no pretenden construir o reconstruir una historia lineal y hegeliana en la que se van sucediendo en el tiempo un desarrollo cronológico, sino pretende ir descubriendo, perfilando la existencia de tradiciones que conectan pasado, presente y futuro a través de estas formas que se continúan y de los significados alegóricos que hay en torno a ellas, pero con un sentido del tiempo y de la historia más nietzscheano, en el cual estas formas apelan al presente como parte de él mismo, modifican el presente y son también modificadas en la lectura que desde el presente se hace de las mismas. Pero de alguna manera también como un reflejo de la sociedad en la que está hecha esa obra, quiero decir, como un alma inconsciente dentro de la obra. Bueno, más que como un reflejo de esa sociedad, como un síntoma de las corrientes que están de manera subterránea moviéndose en esa sociedad. La aportación, por tanto, de Aby Warburg es enorme en el campo de la iconografía. Bueno, es fundamental. Es fundamental porque esta preocupación que él tenía por estos temas tuvo una larguísima continuidad académica. Él fundó un instituto en Hamburgo que después se trasladó a Londres y ha sido y sigue siendo uno de los centros fundamentales de investigación en historia del arte y raíz de toda una línea de estudios iconográficos muy transformada porque eso después se codificó en una disciplina más cerrada, más construida, que era la iconografía en el modelo panofskiano, que es bastante diferente del de Warburg, pero que no se podría haber entendido sin la presencia anterior de Warburg. Y aunque Panofsky cambia el modelo, y Panofsky es el gran patrón, podríamos decir, de los estudios iconográficos en la segunda mitad del siglo XX, sin Warburg no encontraríamos eso. Y luego, por otro lado,
Además, Warburg es fundamental para los estudios sobre imagen en el mundo contemporáneo. ¿Por qué? Porque precisamente ese modelo de historia no lineal que comentaba yo antes, que le había interesado, y también esa atención que él prestó no solamente a las obras de arte, sino a todo tipo de imágenes, ya fueran consideradas parte de las bellas artes o no, entronca con los estudios visuales actuales, entronca con las perspectivas hermenéuticas, metodológicas e historiográficas, bueno, pues de la teoría crítica y del posmodernismo, ¿no? Y Warburg ha tenido una recuperación en los últimos 5, 10, 15 años que le ha convertido en una de las estrellas emergentes, podríamos decir, de la historiografía actual. Nunca Warburg ha sido tan leído como en los últimos años. Lo cierto además es que Warburg lo mismo le interesaba una obra de arte, podemos decir, que un atlas. Le interesaba prácticamente todo. Y dando un pequeño salto vamos pues a Freud. Freud, yo creo que ve la obra de arte desde un punto de vista también muy diferente o casi totalmente diferente. Por supuesto, para sus estudios psicoanalíticos la obra de arte es un referente, pero ¿de qué manera? Y de qué manera además esto se plasma en una teoría. Bueno, el punto de partida es que Freud no es un historiador, sino, como sabemos, es un médico que está fundando una nueva ciencia o una nueva subdisciplina, si queremos, que es el psicoanálisis. Y dentro de esta cultura de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en la que la noción de las bellas artes es un elemento fundamental de esta cultura, Freud prestó atención a las imágenes artísticas. ¿Y por qué lo hizo? Porque, en cierta manera, él pensaba que el arte o la creación artística era una de las posibles vías que tenía el ser humano para sublimar los instintos. Y de esa manera el estudio de la producción artística podría servir para un estudio de carácter psicológico, psicoanalítico, sobre uno de los tipos básicos psicológicos que interesaban en aquel momento, que era el del creador, el tipo del artista. Y Freud simplemente utilizó una serie de obras de arte, el análisis de una serie de obras de arte, como campos de trabajo para poner a prueba, con esa evidencia, con esa fuente, alguna de sus teorías psicoanalíticas. En un estudio que han sido muy controvertidos, después criticados, pero que ponen el fundamento a toda una línea posterior de análisis de las obras de arte. Análisis que no siempre tiene una perspectiva historiográfica y que, de hecho, cuando son más válidos y cuando ofrecen unos resultados de mayor calado teórico y de mayor fiabilidad en cuanto a las hipótesis, es cuando no intentan reconstruir desde una perspectiva histórica un análisis de las obras de arte, no, simplemente están proponiendo hipótesis de interpretación sobre cómo a lo mejor no se concibieron originalmente esas obras, pero sí que han sido leídas por espectadores contemporáneos. Y alguien que sí era desde luego un historiador en este sentido y que ya se ha nombrado aquí, aunque solamente haya sido de pasada, es Panofsky, que desde luego ha significado muchísimo para la iconografía del arte. Bueno, Panofsky es otro historiador del arte de origen germano, emigrado a Estados Unidos con el nazismo, cercano al mundo del Instituto Warburg en Hamburgo y luego en un breve paso en Londres, cercano también a otra figura fundamental que no hemos mencionado, que es Ernst Cassirer, profesor de Historia de la Filosofía, relacionado, bueno, pues también con el mundo de los estudios de estética y también con los estudios en torno al símbolo, aplicado a varias disciplinas. Panofsky, bueno, se ha escrito mucho sobre cómo Panofsky, al viajar a Estados Unidos y al enfrentarse al mundo anglosajón, y también incluso se ha comentado sobre cómo en el cambio de idioma desde el alemán al inglés simplifica, concreta y normativiza de una manera distinta todo ese magma de pensamiento en torno a la imagen que se había creado en el entorno de Warburg. Protocoliza un método. Y esta es la gran diferencia, o una de las grandes diferencias de Panofsky con Warburg, la existencia de un método que es reproducible y aplicable por quien esté interesado en analizar la obra, un método estandarizado que sirve para analizar estos contenidos de las obras. Un método que él codifica de una manera muy simple en el análisis de las imágenes en 3 momentos sucesivos. Uno es el preiconográfico, por el que reconocemos las formas en general que hay, otro es el iconográfico, en el que vemos
identificamos el objeto de esas formas, decimos, pues tiene este tema concreto, esta pintura, esta escultura o esta fotografía, y después el análisis iconológico, por el cual analizamos ya el significado universal desde el punto de vista de la caracterización ideológica de un momento que tiene ese tema. Otra cuestión muy importante es que este proceso, como también yo avanzaba antes, Panofsky lo concreta en el objeto y también en la consideración del acercamiento hermenéutico e historiográfico. Lo que para Warburg era el estudio de las imágenes en general, para Panofsky, que procede en principio también de una formación más formalista en su primerísima etapa, se circunscribe al estudio de las obras de arte, desde una definición además de la obra de arte muy kantiana. Y lo que en Warburg era también un acercamiento a estas imágenes desde una perspectiva fuera de la historia hegeliana, para Panofsky es un estudio que intenta ser contextual, que intenta recoger el significado coetáneo de las obras y que intenta estudiar una sucesión cronológica ordenada y lineal y hegeliana. Es el método panofskiano uno de los grandes métodos de la segunda mitad del siglo XX, que ha dado pie a infinidad de estudios en lo que comúnmente se conocía como iconografía, una de las grandes corrientes en la historiografía, con resultados magníficos, pero también con resultados, pues en muchos casos, que nos ponen de relieve las limitaciones que tiene el método, o al menos su uso, podríamos decir que epigonal, o su adopción automática y sin reflexión previa sobre ventajas que ofrece y los inconvenientes y limitaciones que tiene. Hemos empezado el programa pues hablando de iconografía, claro, es el tema del mismo, pero me queda todavía pues una duda, y es saber cómo se relaciona la obra con el espectador, con el artista, por supuesto, y desde otro punto de vista, desde el propio historiador del arte. Esto es un elemento fundamental en todo este asunto y que tiene que ver un poco con la idea que tengamos previa sobre qué es una obra de arte. Si una obra de arte es un objeto que hace un artista y tiene un mensaje que se queda ahí codificado y ese mensaje es invariable, entonces la iconografía funciona en ese modo panofskiano de limitar, de reconstruir ese significado que colocó el artista. Si entendemos que la obra de arte es un elemento dinámico que es construido o pues que programado por el artista, pero después construido, reconformado en sucesivas experiencias por espectadores distintos que tienen puntos de vista distintos, entonces el estudio del significado de la obra de arte tiene que atender no solamente a esa codificación del artista, sino a esas sucesivas reconfiguraciones que están haciendo los espectadores. Y aquí es donde todo este modelo de los años centrales del siglo XX que hemos planteado previamente se transforma radicalmente en los últimos años del siglo XX y en estos primeros del XXI. Primero, por la gran revolución que supuso la teoría crítica a partir de la semiótica, del estructuralismo y del postestructuralismo, de la consideración del papel que tiene el espectador en esa construcción de la obra de arte. Y a partir de ahí, en la disposición de sucesivas o de distintas líneas de aproximación a este problema que se está haciendo evidente gracias a la teoría crítica, entre las que están, por ejemplo, la estética de la recepción, como toda una corriente de pensamiento generada en el análisis literario, pero que tiene unas posibilidades muy grandes en el estudio de la imagen, según la cual, pues, el estudio de estos contenidos, pero también del papel que juegan las formas de la obra de arte, tiene que tener en consideración los horizontes de expectativas de los espectadores en la construcción y configuración de los mismos. También aquí, por supuesto, hay nombres importantes que han causado y han sido los motores de esta revolución de la que habla. En esta puesta en marcha del modelo semiótico, desde los escritos de Saussure o los trabajos sobre signo-imagen de Mukarovsky, Barthes o, por ejemplo, más cercano, los trabajos de Hubert Damisch, por ejemplo, en Francia han sido fundamentales, y en el mundo de la estética de la recepción, el fundamento teórico de Hans-Georg Gadama y después, de una manera fundamental, en mi opinión, Hans Robert Jauss. Pues muchísimas gracias.